¿Sabías que si tienes una petición familiar pendiente en un consulado americano y tu familiar va a buscar esa visa se le puede negar injustamente a tu familiar al momento de la entrevista? Eso es cierto, y más en donde estamos viviendo ahora mismo. Si tú tienes un proceso de petición pendiente en un consulado en uno de los 75 países nombrados por el Departamento de Estado para pausar visas de inmigrante, que son visas familiares, esto le puede pasar a tu familiar y experimentar un rechazo injusto de esa visa a la hora de la entrevista. Hoy te voy a explicar cómo esto está pasando y el por qué está pasando esta situación. Bienvenidos a la Esquina del Abogado, el podcast donde abordamos todo lo que tú necesitas saber sobre el proceso de inmigración, tus derechos y las mejores estrategias legales en términos inmigratorios acá en los Estados Unidos. Yo soy el abogado Cristian Veras, experto en inmigración con más de 10 años de experiencia haciendo peticiones familiares. En este podcast te voy a dar información actualizada, principalmente con lo que tiene que ver con esta pausa en estas visas, y quiero que sepas tus derechos. Si estás buscando consejo legal, este es tu lugar. Como les dije en el principio, la administración actual tiene un plan para limitar la inmigración ilegal y la inmigración legal. Es algo que están haciendo mucho en estos momentos. La mayor parte de las noticias están enfocadas justamente en temas de arrestos o en temas de redadas, pero a la misma vez, todos los movimientos que estamos viendo es la restricción de las visas legalmente, ¿ok? De la inmigración legal. Este que les voy a hablar hoy afecta a miles, quizás millones de personas que están en proceso de un proceso migratorio. Si recuerdan, hace un mes el Departamento de Estado puso una pausa a visas de inmigrantes de 75 países en específico. Eso quiere decir que nuevas visas de inmigrante, y les voy a explicar qué significa eso, no pueden ser emitidas hasta que el Departamento de Estado complete una revisión total de sus procesos. ¿Ok? ¿Cuáles son las visas de inmigrante? Las visas de inmigrantes son aquellas en las que un ciudadano americano o un residente permanente está pidiendo a un familiar directo. Estamos hablando de un esposo, estamos hablando de hijos menores de 21 años, o estamos hablando de padres de este ciudadano o residente permanente en algunos casos. El grupo familiar, el núcleo familiar. ¿Por qué estamos limitando la entrada legal de este núcleo familiar de una persona que es ciudadana o residente? Es la pregunta que yo me hago que no le encuentro explicación todavía. Y quise anotar para ustedes, porque sé que tengo muchos clientes y clientes que me llaman de cuáles son algunos de esos países que están afectados. ¿Okay? Son 75 países en total, pero anoté algunos que son parte de mi clientela o personas que sé que en esta comunidad pueden ser afectadas. ¿Okay? Dentro de estos países está Brasil, que es un país desarrollado, Colombia, Cuba, Guatemala, Jamaica, Nicaragua y Uruguay. Son algunos de los países acá dentro de América, de las Américas, que están incluidos en esta lista, donde hay una pausa para procesos de inmigrante. ¿Cómo es el proceso? Miren, normalmente, si una persona, digamos, un ciudadano americano, quiere traer a su esposa, sus hijos menores, sus padres, ese ciudadano inicia un proceso acá en los Estados Unidos, una petición. Esa petición se hace con USCIS. Esa petición se manda toda la información, todos los requisitos, se pagan los cargos acá y en términos actuales eso te puede tardar hasta un año en ser aprobado. Donde ya se revisa todo, inmigración en Estados Unidos concluye, esta petición es válida, vamos a aprobarla. ¿Qué pasa con esa petición? Esa petición se manda entonces al Centro Nacional de Visas para que lo revise y empiece a colectar información financiera. Ahí es donde se hace el affidavit financiero, se revisan las finanzas del peticionario para asegurarse de que el inmigrante no va a ser una carga pública para el gobierno de los Estados Unidos. Esto se revisa, se aprueba, se revisan los documentos civiles del inmigrante, de que es una persona que ha sido registrada en su país de origen, tiene pasaporte, no tiene récords criminales,
se le toman las huellas allá al inmigrante en su país de origen, se revisa nuevamente que no hay récord criminal, se le hace un examen médico al inmigrante para asegurarse de que no tiene ningún tipo de enfermedad que va a poner en riesgo la salud de los Estados Unidos. Todos estos requisitos se hacen antes de que el inmigrante vaya a una cita consular. Y todos estos requisitos deben estar satisfechos y aprobados antes de esa cita. Entonces, imagínense usted es el familiar, ciudadano americano o residente permanente. Hizo la petición fue aprobada, tardó un año o más, se hizo el proceso del Centro Nacional de Visas, se mandó el affidavit financiero, se te satisfalló de que el inmigrante no va a ser una carga pública para los Estados Unidos, se hizo el examen médico, se aseguraron de que el inmigrante no tenga récord criminal y le dan su cita a la entrevista consular. Los familiares están contentos. Muchas veces, como es mi práctica acá, yo le digo al ciudadano americano, al residente permanente, ve a la entrevista para asegurarnos de que todo salga bien, porque es importante, se gasta el dinero de viajar al país de origen, se va a la entrevista y todo está bien, todo está perfecto, todo está aprobable. Pero ¿qué pasa? Debido a esta pausa que ha puesto el gobierno actualmente, esa visa no puede ser emitida y esa visa entonces es negada. A pesar de que todos los requisitos han sido cumplidos, a pesar de que es un proceso legal en el que un ciudadano americano, residente permanente, está trayendo a su núcleo familiar a los Estados Unidos, cumpliendo todos los requisitos que la ley establece, pero debido a esta pausa, la visa va a ser negada. Esto pone a las familias, al inmigrante, al ciudadano americano residente, lo pone en una situación bien difícil, porque hizo todo correcto y a pesar de eso, la visa no fue emitida y en este caso ahora es negada. ¿Qué podemos hacer en este momento? Las soluciones no son muchas. Cuando estoy con mis clientes ahora que están en esa situación o que vamos a estar en esa situación, tenemos que planificarnos ahora. Ahora, si un cliente está en proceso de esa visa consular, tenemos que asegurarnos de que el cliente sabe cuáles son las consecuencias, de que lo más probable es que el inmigrante es está en uno de esos 75 países que están pausados, una alta probabilidad de que esa visa no va a ser emitida. Entonces tenemos que informar al cliente. Una de las cosas que podemos sugerirle al cliente es, lamentablemente, no ir a la cita, tener que cambiar la cita, a pesar de que, obviamente, el cliente no quiere extender este proceso más y más. El cliente quiere reunirse con su familia lo más rápido posible porque ya ha esperado bastante. En muchos de estos casos, el cliente tiene años esperando para este momento y ha cumplido el proceso legal. Pero, lamentablemente, es una de las opciones que tenemos que darles de no ir a la cita, de que pospongamos la cita hasta que podamos estar seguros de que esta pausa ha sido eliminada y que cuando nos presentemos a la cita consular, la visa va a ser aprobada. En otros casos, el cliente elige asistir a la asistir a la cita, mejor dicho, sabiendo de que hay una alta probabilidad de que le van a negar la visa. Y en ese momento hay que contactar al Departamento de Estado para ver qué se puede hacer. Algo importante, las decisiones de los consulados americanos cuando tiene que ver con visas no se pueden apelar. Es una decisión final. Y esto está afectando a los casos de visas de inmigrantes. Las visas de inmigrantes son este tipo de visas de una persona que viene a establecerse a Estados Unidos. En su gran mayoría, estas visas de inmigrantes son las visas de familiares de residentes o ciudadanos americanos. Esto no aplica a visas de turista, por ejemplo, que son visas de no inmigrante, visas de estudiante, pero sí está afectando a la que, a mi entender, son las visas más importantes. Las visas de esas personas que son parte del núcleo familiar de un ciudadano americano. Si usted tiene un caso como esto o es uno de nuestros clientes y quiere más información sobre qué podemos hacer en el caso, contácteme para que podamos hablar de su caso. Muchas gracias.